Yeshua Shalom, continuamos nuestro estudio que estamos tratando teológico acerca del hablar en lengua, su correcta interpretación, no solamente hablar en lengua, sino tener el complemento, la interpretación de la lengua que se habla. Y lo vamos a hacer en la Biblia de estudio, Dios habla hoy. Vamos a Hechos de los Apóstoles, predicación del Evangelio en Jerusalén. La venida del Espíritu Santo, capítulo 2, verso 1. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron sobre cada uno de ellos. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno de los creyentes hablaban en su propia lengua. Eran tal su sorpresa y su asombro que decían: ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, y hay también gente de Roma que vino aquí. Mire, gloria al Señor, porque esto quedó registrado. Bendito sea el Dios Altísimo. Lo que yo les quiero decir en esta reflexión de las lenguas y su correcta interpretación es que ellos hablaron de una manera clara, como el Señor dijo en Isaías 28, que la lengua que no tiene interpretación es para el incrédulo. Lo que es preocupante es ver hoy en día las denominaciones de cualquier tipo, sean pentecostales, unidas, sean trinitarias, sea cualquier clase de denominación. La gente, usted va a los cultos, muchas personas se quejan, muchas personas están blasfemando el nombre del Señor, diciendo esa gente habla un lenguario raro. ¿Por qué? Porque no hay una interpretación. La palabra dice, es clara, dice que ellos hablaron las lenguas que ellos hablaron, las demás personas las entendieron. El don de lengua es para Dios tratar con el inconverso, con el incrédulo. Y es necesario que el don de lengua vaya acompañado a través de la interpretación. El apóstol Shaul, o Pablo, como se le llamó en su nombre griego, él especifica esto correctamente. Pablo no contradice a Yeshua. Él confirma lo que dijo Yeshua. En Marcos 16, Yeshua dijo: y estas son las señales que seguirán a los que creen en mi nombre. Tomarán cosas mortíferas, no les harán daño, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Pablo está haciendo lo que le pasó al apóstol Pedro. El apóstol Pedro, cuando el Señor le dijo: tú eres Petro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti daré las llaves. 10 días, el Señor estuvo, después que resucitó, 40 días con ellos. Y después de esos 40 días, quedaron 10 días, él ascendió. Y esos 10 días eran los 10 días del perdón, que dice Levítico. Esos 10 días, al pasar los 10 días a que vino el Pentecostés, los 50, Pedro abrió las llaves. ¿Cuáles llaves? Las llaves que se le habían dado. Las llaves cuando él les dijo a aquella multitud, después que ellos hablaron en lengua y la gente se quedó extrañada, y le dijo que se arrepintieran. Esa es una llave para abrir el reino de los cielos, porque si usted no se arrepiente, usted no entra al reino de los cielos. Y le dijo: bautice. Si usted no se bautiza en el nombre de Jesús, usted no entra al reino de los cielos, porque esas son llaves y eso lo ha establecido Dios. Eso no lo establece el hombre. Pero el hombre hoy en día quiere decir y inventar que si usted no se bautiza, que si usted no se somete a tal cosa, usted es salvo. La palabra es una sola y la palabra tiene que cumplirse. Si en los tiempos de Noé se salvaron 8 y Dios solamente permitió que se salvaran 8 porque cumplieron la palabra que él les dijo, el precepto que él les dijo, y obedecieron, así será hoy en día. Eso es un tipo, eso es un ejemplo. Dios no cambia.
La Biblia dice que Él es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Es fuego consumidor. Y si la palabra establece a través del apóstol Pablo que tenemos que tener un orden, y eso no lo dijo Pablo inspirado en su mente humana, lo dijo a través del Espíritu Santo, y tenemos que hablar una lengua y luego interpretarla, porque si yo estoy en un templo y voy a un templo y entro a un templo no siendo cristiano y escucho a alguien hablar en lengua y de pronto él mismo la interpreta y dice, usted está pasando por una necesidad económica y el Señor le ha dicho que se la va a suplir, y aquella persona sin conocerme ha dicho aquello, yo enseguida glorifico a Dios, digo, bendito sea el Altísimo, y me convierto. Eso es lo que pasa con una persona indocta que no conoce al Señor. Pero si usted entra a muchos templos, como a mí me ha pasado, y he trabajado en muchas denominaciones, y les he predicado en muchas denominaciones, y les he visto eso, la gente hablando, a veces el pastor está predicando, el predicador, el evangelista está predicando, y las personas están hablando en lengua, y eso es un desorden. Eso pasó en la iglesia de Corintios. Es una bomba de tiempo que tenemos en nuestras manos. Nosotros tenemos que dar cuenta porque hay vidas que se tienen que salvar. Y la Biblia dice claramente, dice ahí del mundo, dijo Yeshua Mashiach, y el mundo y los tropiezos. Es necesario que haya tropiezos, pero hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Hay personas que están escogidas para ser salvas antes de la fundación del mundo. Y nosotros no queremos entender eso con nuestros preceptos. Estamos actuando igual a los fariseos. Estamos añadiendo precepto sobre precepto a la palabra y estamos quitando. Por eso él dijo claramente en Apocalipsis que el que le quite, el que le añada. El Espíritu Santo sabía que todo esto iba a suceder. Entonces yo te pongo esta inquietud a través de esta palabra que acabo de leer en Hechos y repásalo tú mismo. Si tú hablas en lengua, pídele a Dios que te dé interpretación, no pecas con eso. Es mejor, estás actuando bien delante de Dios. Y si tu congregación habla en lengua, dile a Dios que hayan intérpretes. Hay que mirar, hay personas, he visto casos de personas que decían que supuestamente habían sido llenos del Espíritu Santo y hablaban en lengua, y resulta y pasa con el tiempo que se descubrió que era un demonio que estaba hablando a través de ellos. Eso está en Juan 4, primera epístola de Juan. El apóstol Juan dice que debemos discernir, que debemos saber qué clase de espíritu es el que está en nosotros. No sea que estemos dándole fruto al enemigo. Hay que hablar las lenguas espirituales, las lenguas del Espíritu Santo, y hay que interpretar las lenguas. Bendiciones para todos. Jehová Shalom, que el Altísimo los bendiga en este día. Amén.